Muy bien, amigos, estamos de regreso efectivamente para el día de hoy. Nuestros productores han designado un tema, la verdad que es muy interesante para toda la colectividad, que tiene que ver con la adquisición de la propiedad, en este caso tratándose de de un plazo específico, digamos, que la ley señala para después de estar en un momento determinado con la posesión, digamos, poder adquirir la propiedad, inclusive a despecho del titular registral. Estamos hablando de la prescripción adquisitiva de dominio, particularmente para el caso de los bienes inmuebles. Y para esta ocasión, precisamente, hemos convocado nuevamente a un especialista que siempre nos atiende para estos menesteres. Se trata del doctor Telmo Zavaleta, asesor, docente universitario, que nuevamente nos acompaña aquí en cabina. ¿Cómo está, doctor Telmo? Qué gusto saludarte. Buenos días. Muchas gracias y nuevamente es un placer estar en mi alma mater. Y nosotros venimos también acá como graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada de Norrego, siempre aportando al público en general y también a todos los que nos están viendo en los temas virtuales. Eso, magnífico. Decíamos entonces en las previas, Telmo, que en realidad resulta ser no solamente un tema muy interesante por nuestra comunidad, sino que además es muy utilitario y muy frecuente en el ejercicio mismo que se está viendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia de este tema y cuál es especialmente el fundamento? La importancia de este tema es que uno se convierte de posesionario, es decir, tener un ejercicio de hecho, un poder de hecho sobre un bien inmueble, y se convierte en propietario mediante una figura jurídica de mala prescripción de dominio. Yo comienzo con un tema, Johnson. ¿El Perú es un país de posesionarios? ¿El Perú es un país de propietarios? ¿De propietarios o posesionarios? ¿O es un país de propietarios con derechos escritos? Si tenemos por lo menos 70% de informalidad, ¿no es cierto? Imaginémonos. Por eso creo que es fundamental de que los derechos de propiedad estén definidos. Bien. Yo siempre digo, cuando los derechos de propiedad están definidos, sabemos cuáles son nuestros derechos. Y evitamos conflictos sociales específicamente, pero también familiares. No olvidar que muchas veces, pues, a través en este caso, pues, la asociación intestada, los herederos legales, también existen pues algunos predios que son, en este caso, pues, a través de la tracción de dominio a favor de estos herederos legales. Magnífico. ¿Y por qué existe este tipo de procedimiento y esta figura jurídica de prescripción adquisitiva, Telmo? ¿Qué es lo que sanciona en todo caso el Estado con una norma de esta naturaleza? Mira, mediante esta figura jurídica que es la posesión pacífica pública continua, obviamente tiene plazos, 5 años y 10 años, viéndolo desde el punto de vista como tal. Sin embargo, también existe algo muy importante, con ánimos dominos, como si fuera propietario. Yo no tengo solamente tener ese poder de hecho, o solamente como posicionario, sino también con el ánimos de propietario. Yo pago mi luz, pago mi agua, pago mis predios, construyo un primer piso, tengo un contrato en el cual me acredita que yo estoy construyendo. Pinto mi casita, contrato, imagínense. Claro, hay además todo un pago de recursos y de inversión, ¿no es cierto? Por eso mismo, muchas personas en el Perú, específicamente el Perú, imagínate cuántos kilómetros cuadrados tenemos en el Perú, cuántos posicionarios tenemos en el Perú y cuánto también desde el punto de vista hay que trabajar. Hay que trabajar en el sentido que también tenemos como una fuente de trabajo para nosotros, nuestros amigos, colegas. Sin embargo, la realidad peruana es la misma. Problema de vivienda, problema de tenencia de la tierra, propiedades del Estado. Claro. Usted me ha dicho algo muy claro. ¿Puede perder el propietario? Imagínate, propietario con derecho escrito. Quizás ya hizo alguna transferencia o se retiró o hizo un contrato privado o un documento privado, pero no se inscribió en el registro, él sigue apareciendo como propietario. Muchos predios en el Perú no están inscritos y, como tú sabes, hay que diferenciar entre la posesión y la propiedad. Ese poder de la posesión de hecho, el control, la autonomía exclusiva, pero necesariamente para llegar a esta figura jurídica de la prescripción adquisitiva de dominio de bienes inmuebles en el Perú, artículo 950 del Código Civil, hay que tener o hacerlo como propietario. O sea, hay que tener, como decís tú, ese ánimos. Claro, ese ánimos dominus que nos faculta de decir, no solamente yo estoy acá de paso, sino también lo quiero hacer como propietario. Una forma originaria de adquirir el derecho de propiedad. Magnífico. Tal. Ahora, antes de entrar estrictamente a las características que ya has mencionado tú, algunas de ellas, ¿hay una distinción en esta figura para el caso de la propiedad urbana o rural, digamos? Así es. Siempre hay que tener, y nuestros amigos colegas, gracias por la pregunta, porque es importante. Si bien es cierto, las normas están amparadas en el Código Civil específicamente para la prescripción de 5 o 10 años, también tenemos el tema del Código Procesal Civil para el proceso judicial pertinente. Sin embargo, tenemos leyes especiales para el tema de la prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial, Johnson, imagínate. Y también en sede administrativa. Entonces estamos hablando de 3 formas de la prescripción adquisitiva de dominio en el Perú: sede administrativa, sede notarial
y sede judicial. En ese sentido, tenemos que diferenciar cuándo es un predio urbano, cuándo es un predio rústico que se vive en rural y eriazo, y cuándo también vamos a prescribir sobre propiedad del Estado peruano, que también no te olvides, es propietario. Por supuesto. Todo lo que no está escrito, ¿a quién le pertenece? Al Estado. ¿Cierto? Imagínense, te das cuenta cómo uno también tiene que diferenciar. Por ejemplo, en el Perú tenemos dos tipos de saneamiento físico legal que se hacen mediante la prescripción adquisitiva de dominio. Existen instituciones del Estado, te acordarás de COFOPRI, te acordarás del PEC, del Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural, claro, que ahora esa labor lo está haciendo el gobierno regional a través del artículo 51N, pero para predios rurales. Claro. Si yo quiero prescribir o hacer una prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial, solamente puedo hacerlo sobre predios urbanos con un plazo de 10 años. ¿Te das cuenta cómo se va diferenciando? Claro. Entonces, yo como no me puedo ir directamente, tengo que ver las características y la competencia, dónde voy a dirigirme. Perfecto. Creo que es clarísimo eso y hay que tenerlo en cuenta. También para nuestros amigos que obviamente son posicionarios y que hay miles. Claro, por supuesto. Yo creo que directa o indirectamente los oyentes que nos están viendo en este momento, los seguidores, están de alguna forma involucrados con el tema. De pronto, me gustaría que hagas esa distinción, Telmo, ¿cuáles son las características, digamos, de la vía particularmente judicial en este tema y vía notarial? Que de pronto me imagino que debe ser un poco más expeditiva, etc. Claro, nosotros tenemos una ley 26.662, que es la ley en asuntos no contenciosos, que ampara pues a los notarios. Sin embargo, tenemos ampliaciones, como la ley 27.157, la 27.133. Entonces, esas normas que también en este caso ven sobre la prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial, tienen ciertas características que solo se va a realizar sobre predios urbanos, que están en zonas de expansión urbanos, codificación, significación. Sin embargo, no tiene que haber litis. Algo muy importante en los asuntos no contenciosos, la conformidad, el consentimiento, la unanimidad. Si yo soy abogado o mis colegas, primero tenemos que ver esa realidad antes de poder iniciar esto, porque imagínate una oposición. Claro. Tenemos que ir a la vía judicial. O sea, acaso hubiera una oposición, entonces la vía alterna y necesariamente... Claro, el notario tiene que informar al colegio de notarios, al registro, y además remitirlo ya al Poder Judicial para que se vea. No se olvide que el notario es el profesional del derecho que da fe a los actos y contratos que ante él se celebran, comprueba hechos, asuntos no contenciosos, y es el director del procedimiento notarial en prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial. En sede notarial, correcto. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, en ese sentido, pues, él termina el procedimiento y dice, bueno, había una oposición, yo cumplí con mi trabajo, me han pagado por mis servicios notariales y ya yo no soy juez, yo no tengo esa competencia que lo tiene el Poder Judicial, que administra justicia, Comisión Política del Perú y la ley orgánica del Poder Judicial. Y en ese caso, cuando ya vamos al Poder Judicial, obviamente podemos ver sobre predios urbanos, sobre predios rurales y cuando posiblemente exista la litis. ¿Se da cuenta cómo se va modificando, cómo se va encajando, cómo va calzando cada uno de los requisitos y específicamente saberlos para que uno pueda dirigirse a la conducta ideal? Claro. Para llegar al derecho. Ahora, supongamos que todo, digamos, está saneado, no hay una controversia al respecto, como tú dices, hay unanimidad, etcétera. Claro. En sede notarial, ¿cuánto puede durar esto en el tiempo? O sea, claro, bueno, obviamente es más rápido, se cumplen los procedimientos. Primero, pues hay que hacer, el abogado va a hacer un diagnóstico físico-legal sobre el predio para ver si es rural o urbano y poder encajar en el tema, como ya le dije, urbano, en sede notarial. Obviamente, pues el notario recibe toda la documentación, teniendo en cuenta los requisitos obviamente, el Código Civil y el Código Procesal Civil, y luego de ello, ¿qué va a suceder? Va a anotar preventivamente en la partida matriz, en caso que tenga una partida o se va a prescribir sobre un predio escrito, y luego se publica en el diario, no hay ninguna oposición y automáticamente pues se genera la escritura pública, terminando el procedimiento específicamente de los plazos establecidos. ¿Automáticamente? ¿O no, automáticamente. Y se escribe en el registro el derecho de la propiedad a favor de, en este caso, la persona que ha solicitado. ¿Y qué tiempo puede haber transcurrido? Bueno, podríamos hablar pues de plazos establecidos como dos meses, 3 meses. ¿Por qué? Porque hay plazos como 25 días. Entonces hay que verificar toda esta normatividad, porque lo que se quiere, obviamente, es llegar al camino ideal, que es ser propietario con derecho escrito. Bien. Entonces, si nosotros hablamos de propietario con derecho escrito, estamos haciendo ¿qué? La labor de tomar el camino de la derecha o la izquierda, pero tomar el camino directo, llegar ¿a qué? A la propiedad. Correcto. Inscribir la propiedad. Nos han enviado una pregunta que me parece muy pertinente de pronto. ¿Es posible que se proceda con una figura de conciliatoria, digamos, en sede notarial, como para evitar ir de pronto a la vía judicial? No, lo importante es que uno tiene que cumplir con los plazos, tiene que cumplir también con la normatividad. Obviamente no se olviden de que nosotros siempre estamos en estos temas dispuestos ¿a qué? Porque no tiene que haber litis.
Ok. Y si hay litis, O sea, si es posible entonces una obviamente, conciliación. posiblemente, por ejemplo, algunos se oponen a veces por oponerse. Ok. Entonces, imagínense que no tiene que ver cumplir los plazos, cumplir los requisitos y específicamente que no exista litis. ¿Por qué? Porque el notario no administra justicia y no va a decir quién tiene mejor derecho de propiedad. Claro. Y en ese sentido, pues obviamente él cumple con los plazos, cumple con, primero los requisitos establecidos, los plazos, y automáticamente, si es que nadie se opone, se genera el derecho de propiedad. Magnífico. Entonces, Y el caso contrario, en Ajá. este también son los predios rurales, Ya. que también no solamente pues uno tiene posesión sobre, por ejemplo, tu casa, tu depa, todo lo que le puedan llamar en la ciudad. Ya. Sin embargo, también tenemos posesión, ¿dónde? En predios rurales. Interesante. Imagínate, usted Bien. tiene su posesión ahí, de repente le compró usted a un propietario que en ese entonces tenía su título de propiedad verde Ya. y luego pues nunca hicieron el contrato. Pero ya pasó Senasa viendo sus animalitos, ya pasó, por ejemplo, el ANA, el ALA viendo el tema de qué, de los canales, del agua, y toda la institución del Estado que obviamente le ha dejado algún documento. Pero el artículo 51N de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales están también haciendo prescripción activa de dominio en sede administrativa respecto a predios rurales. Totalmente independiente. Ya. También hay que saberlo porque yo puedo tomar diferentes caminos, pero el camino idóneo cumpliendo con los requisitos establecidos. Si es predio urbano, si es predio rural. Bien, correcto. Entonces Ahora, hay que tener en cuenta eso. estamos hablando un poco así, en el marco general, si 2 o 3 meses aproximadamente la vida notarial, versus en el caso judicial, ¿cuántos años eso demandaría? Bueno, tú sabes que el tema es que uno presenta la demanda y la contestación. Obviamente se va a iniciar todo el proceso judicial y además también puede haber de repente alguna apelación en pluralidad de instancias. Ok, o sea, estamos hablando de por lo menos unos... Bueno, eso ya también habría que demostrar pues cuánto más o menos si se cumple dentro de los plazos. Ya, ok. Pero Eso nosotros, no baja de ¿cuántos? 2 años. lo importante es que hay que tener, en este caso, pues la situación clara Correcto. para ello. Si yo no tengo ningún Pero problema, si está en el proceso judicial es porque hay una litis por claro, medio, ¿no? por eso yo Una tampoco le voy a controversia. decir a mi cliente, vamos probando en el tema notarial y Ajá. después lo primero que van a hacer es oponerse. Claro, por supuesto. No tendría Sería sentido. un mal consejo. Bueno, obviamente por eso se hace el estudio, ¿no?, diagnóstico y tienes que conversar y ser íntegro con tu cliente Ya. o patrocinado, porque imagínate, si tú sabes que hay litis, ¿para qué lo vas a presentar Obviamente. si se van a oponer? Claro, ¿no? Sí. Estamos haciéndole perder el tiempo al usuario, al cliente, Sí. al ciudadano, ¿no es cierto? Por una mala... Y te comento, miren, nosotros a veces con los estudiantes hacemos algunas encuestas y muchas personas en sus casas, Sí. para que lo entiendan mucho mejor, casas, ¿no? Estamos hablando de una zona urbana, porque obviamente tenemos que hablar de bienes inmuebles y bienes muebles. Muchas personas no saben ni los documentos que tienen. Claro, por supuesto. O O sea, sea, se murió el ahorita- abuelito. A ver, Claro. ¿dónde están? Uy, aquí No, notaría, ¿no? De repente el notario ya se murió. Claro, ¿Eh? pero bueno, ahí tenemos algunas situaciones que, en caso que cese el notario, muere, colegio de notarios y luego, bueno, obviamente el archivo regional si estamos en el Departamento de la Libertad. Pero ¿qué pasa, Johnson? Muchas veces nosotros estamos en casa, estamos ahorita de repente van a almorzar y están conversando, están viendo el tema Ajá, y yo me pregunto, ¿tienen algún documento que grita su propiedad? correcto. No tienen de repente un contrato privado, una minuta, un documento privado, una escritura. Claro. Y a veces no tenemos ni la copia literal. Por eso que yo te comento siempre, es bueno de repente dar la cultura también registral en el sentido de que si uno tiene algún documento, tanto el padre, la madre o los hijos que de repente tienen una situación más directa con la realidad, Sí, entonces saquen su copia literal. Ok. Yo toco la puerta. magnífico. Doctor Johnson, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Me puede mostrar algún documento que acredite su propiedad? Y usted me va a decir, de repente no te la puedo mostrar, pero sí tengo mi copia literal. Ah, ok. Entonces, obviamente, está escrito. Ya tengo mi seguro, entonces ya, ¿no? Ya Porque puede imagínate, pasar, ¿eh? cualquier problema que exista, Claro, obviamente. Eso es Y yo te creo que es pregun- muy común eso, ¿no es cierto? claro, O sea, pero imagínate que tenemos que tener esa cultura porque si no nosotros estaríamos hablando, pues, si yo soy propietario y ya estoy inscrito, bueno, estoy saneado. claro, Pero si no tengo ningún documento, obviamente, ¿no es cierto? Bueno, si no tiene una cajita fuerte, entonces por lo menos debajo del colchón, ¿ok? Pero que todo el mundo sepa que hay un instrumento Claro. legítimo que a usted como familia, con su apellido, lo acredita como el titular de este predio urbano, rústico, rural, lo que fuera. el día que ¿Eh? usted se va, aquí está, oye, el papá guardó los documentos ahí, vamos abriéndolo, ahí está mi derecho de propiedad escrito. Exacto. Muy bien. Imagínense. Igual que también el tema, por ejemplo, de que siempre también uno se queda en el aire. Estamos almorzando, comiendo, no hay ningún documento. 1. Ya, 2. ¿Quién adquirió este predio? claro. ¿A quién le pertenece? ¿Eh? Acá vivía mi papá, acá nos trajo, pero... ¿Qué pasa si está ¿cómo es? escrito? A otra persona, nombre de tercero. Ujú. Y de repente tiene alguna deuda. Claro, ahí es donde específicamente hay que ponerse las pilas para el término de la prescripción
¿no es cierto? Por eso, Johnson, yo le digo siempre, solamente vamos cuando tenemos problemas, ¿eh? Ah, por supuesto. Eso, como los médicos, pues. O sea, estamos en Perosalén. Ahora, has mencionado desde el inicio, Telmo, algunas características que de pronto me gustaría que traduzcas esto en cristiano a la ciudadanía. Cuando hablas de una propiedad pacífica, continua, sin de buena fe, de pronto, inclusive. ¿Cómo se entienden cada uno de estos elementos, por favor? Mira, esto está amparado en el artículo 950 del Código Civil. La posesión pacífica, posesión que estamos hablando. Posesión, no por supuesto. Claro. Posesión pacífica, obviamente que no exista litis, que no exista controversia con nadie más, que no exista pelea pública, que todos sepamos. Ya. El chino de la esquina, de la tienda, el que Todos vende por saben allá. que, ahí está. Y muchas veces decimos, oye, él será el dueño, y cuando vamos no es el dueño, es un arrendatario. O toda la vida dijo, yo soy el dueño, pero después, Y pacífica, pública, continua. Ya. Que sea continua, porque también hay suma posesoria. Yo puedo sumar mis plazos. Pacífica, que no haya controversia, digamos. Controversia, ¿no es cierto? que no haya... todo esté correcto. Por eso que hablamos de la litis, hablamos de la contienda, del pleito. Por eso decimos, vamos al notario porque no tenemos ninguna de esas características. Claro. Porque hay conformidad. Y continúa que tenga por lo menos un número determinado de años. Que obviamente en este caso 5 sería... años o 10 años, de acuerdo de la prescripción, como se dice, pues, ordinario. Ordinario, extraordinario. ¿Cuál es esa diferencia, por favor? ¿Cuánto puede ser de 5 años? 5, 10 o 5 y 10 años, justo título de 5, 10 años, de repente comenzamos a tener, porque acá hay dos temas importantes que muchas veces nos confundimos. Por ejemplo, tú estás pagando tus predios en la municipalidad. Sí. Estás cumpliendo con tributaciones municipales. Correcto. Pero no has inscrito tu derecho en el registro. Y muchas veces dices, pero doctor, yo estoy pagando mis predios. Todo sale a mi nombre. Oye, etcétera. pero estás en un registro administrativo, pero no un registro jurídico. Y muchas veces, ¿qué sucede ahí? Que solamente estoy pagando. Y obviamente es un registro administrativo, informativo. Pero el registro al final es uno solo. Obviamente, pero cuando tú te vas al registro jurídico, pues hay una calificación registral, ingresa a los registros jurídicos, que están a cargo de la SUNAT, ley 26366, e ingresa específicamente a un registro jurídico llamado registro de predios. Imagínate, donde es oponible, donde todas las personas van a conocer esta realidad. Por ejemplo, tú solamente tienes tu documento privado. ¿Quién conoce eso? Tú y yo, en caso que hayamos firmado. O también no tiene matricidad, lo que tiene, por ejemplo, el protocolo del notario, que es la escritura pública, por ende, pues, como instrumento público protocolar. Bien. Entonces, imagínate que nosotros tenemos que diferenciar, obviamente, como ciudadanos. Porque si yo estoy en posesión, quiero adquirir mi propiedad, quiero constituir una hipoteca. Claro. Y la hipoteca sobre bienes escritos. Por supuesto. ¿Si no está escrito? No se puede, no solamente con la posesión. No hay hipoteca sobre bienes no escritos. Claro. Media vuelta. Entonces yo también quiero escribir mi propiedad. Por ejemplo, quiero independizar a mi hijo para que cada uno tenga su partida registral. Claro. Yo le puedo decir, ¿sabe qué? De Boca, o puedo decir, ¿sabe qué? Quédate ahí. Después. Entonces una cosa es el título y otra cosa es el registro. Bien, correcto. Y es importante saberlo esto, Johnson, porque como tú sabes, ya estamos en los años modernos, estamos en la virtualidad y no podemos decir, no sabía. No, por supuesto. No, los derechos hay que reclamarlos, pero también hay que ordenarlos mientras se pueda. Y sí, esa es la oportunidad. Es un llamado también tengo para los padres. Claro, claro. Por ejemplo, qué bonito, por ejemplo, por decir, para que lo entiendan mucho mejor, que yo soy padre, tengo un predio, terreno superficial, construyo 4 pisos, inscribo la fábrica, independizo en 4 unidades, 4 departamentos, tengo 4 hijos y a cada hijo le doy su inmueble totalmente registrado. O quizás en un testamento por escritura pública, mi última voluntad es dejarle a Pedro el primer piso, a María el segundo, a Juan el tercero y a Julio el cuarto. Listo. Y por ahí también puedo reconocer de repente alguna deuda o otras cosas. Pero ya dejo todo en orden. Para que no se peleen. Ahí está. Imagínate, eso si no lo dejas, ¿no es cierto? Pero si no lo dejas, peor. O sea, va a generar además un gasto adicional. Yo lo que dé a mi papá, yo debo estar en el primer piso. No, que yo llevo el nombre de mi papá. No, que yo soy soltero. Oye, y el que está en Chile no tiene ningún derecho. Bueno, no lo llaman, no lo convocan. Y después viene también el tema de la petición de herencia, porque obviamente también tiene derechos como tal. Efectivamente. ¿Se dan cuenta cómo la formalidad te genera también escribirte, titularte y registrarte? ¿Qué te genera? Tiene una repercusión. Obviamente, que los derechos de propiedad estén definidos. Exacto. Yo sé cuáles son tus derechos, él sabe cuáles son sus derechos. Y evitamos conflictos sociales y específicamente conflictos familiares. Emocionales, familiares, más allá de lo que es natural, digamos, más o menos cuando eso ocurre. ¿no? Cuántas divisiones y particiones existen en el Poder Judicial que todavía ya tienen 10, 15, 20 años. Ciertamente. Inclusive hasta las personas fallecen. Ahora, hay otro elemento que tiene que ver, lo ha mencionado Telmo, el caso de la buena fe, porque esto significa que también, si hay buena fe, es porque eventualmente puede haber mala fe. O sea, una actitud maliciosa, digamos, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco cómo se desarrolla. Sí, mire, en este caso, pues la buena fe
obviamente pues es que el posesionario haya llegado como tal. Muchas veces no ha tenido documento, no le han hecho documento, pero en otras veces sí, tiene su documento, inclusive su documento que acredita su posesión. Algunos hacen traspaso de posesión como tal, otros tienen su minuta, otros también tienen el tema del derecho de propiedad para regularizarlo y convertirse en propietario con derecho escrito. Por eso que esta figura no solamente hay que tomarla como la posesión, que yo voy a sumar mis plazos, voy a cumplir los requisitos y llego a ser propietario con derecho escrito, sino también se está utilizando el tema de algunos documentos privados para poder regularizarlo y convertirme en propietario. Correcto. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, obviamente la posesión, tenemos varios tipos de posesión, hasta la precaria, obvio, la posesión pasiva, inmediata, inmediata. Imagínate, inclusive hasta la tenencia de la posesión. Por eso algo muy importante, Johnson, a tu pregunta. Si yo me voy de viaje, si yo me voy de paseo, si yo me voy a estudiar al extranjero y dejo a alguien cuidándolo, hagan su contrato de arrendamiento en caso que sea arrendador o arrendatario, y también hagan su contrato de vigilancia, porque eso va a evitar de que prescriban. ¿Por qué? Porque está reconociendo que hay un propietario. Magnífico, ¿no? Entonces, Claro, eso que no lo es hace seguro. nadie. Claro. No lo hace nadie. O si no, hagan su... Pero puede ocurrir que, digamos, alguien se va de viaje, digamos, más allá de los 10 años, pero el derecho le asiste a esta persona. Claro. O sea, es una ficción, hay que decirlo, estimados amigos, como decíamos, creo, en la introducción, Telmo, que es una excepción que al poseedor le permite adquirir la propiedad en términos excepcionales, inclusive a despecho o contra la voluntad del titular registral. Negligencia, quizás. ¿Podría ser? Y yo te pregunto, si es negligencia, este derecho de propiedad, por ejemplo, yo puedo tener 10 inmuebles. Me voy al extranjero a estudiar, vengo después de 10 años y inclusive por allá me pasa algo y muero. Muerte. Ajá. Y no sé ni lo que tengo. Claro. Bueno, la ley creo que no hace distingo en si negligencia o no, ¿no es cierto? Solamente habla de esos elementos. ¿Se cumplen? Yo tengo que cumplir esos elementos y solicitarle a alguien, para que lo entienda mucho mejor. Si es a la autoridad administrativa, en caso de sede administrativa, al juez, o debo de pedirle al notario. Okay. No me basta solamente cumplir con mis plazos. Bien. Porque yo soy heredero, por ejemplo, mi padre me ha reconocido, soy hijo, soy heredero, pero tiene que declararme, por ejemplo, el juez o el notario en caso de temas de herederos legales. Okay. Y en este caso también la prescripción, cumplo mis plazos, algunos tienen 10, algunos tienen 15, 20, pero tienen que solicitarlo para tal. No basta solamente tenerlos. Claro. Por eso que Johnson, bien claro, o sea, si yo me voy y tengo contrato de arrendamiento, ahí es suficiente. Ya el contrato de arrendamiento también se escribe. Puede desaparecer 20 o 30 años, ahí está. Johnson, el contrato de arrendamiento también se escribe. Si está escrito el predio, también se escribe. Y lo protege a los dos. Tanto al arrendador, para que no prescriba, y al arrendatario también, porque el día que lo vende el propietario, tienen que respetar su plazo establecido. Sí. Porque está escrito. Okay, efectivamente. Nos han enviado también otra pregunta aquí, los usuarios o seguidores. Me parece muy interesante, aunque esto tiene que ver, creo, ya más con sede judicial, Telmo. ¿Qué pasa cuando hay más de una persona, varias personas que están reclamando el mismo bien por prescripción adquisitiva? ¿Cómo se administra ahí para la decisión final del juez? Claro, pero de repente, en este caso son posesionarios. Porque de repente otra cosa es estar escrito como copropietarios, que ese es otro tema. Claro, y otra cosa es el tema de posesión. Digamos es importante también ver esa figura, porque por ejemplo uno podría solicitarlo dentro de los plazos establecidos, la ley, y cumplir con los requisitos. Pero ojo, hay que tener en cuenta, pues, por ejemplo, bien claro decían, en caso de que exista una partida registral, un inmueble y existan copropietarios, ese es otro tema. Que tendría que de repente analizarlo, en este caso no procede, dicen, pero podría analizarlo el notario en caso que sea notarial o el juez. Ya. Y si son varios poseedores, claro, o posesionarios. Poseedores, inclusive algunos son varios poseedores que pertenecen a una asociación de vivienda y la asociación, por ejemplo, como persona jurídica lo solicita, o lo solicitan también en otras partes. También. Okay. Sí. Bueno, eso ya se dirime ya con claro, lo importante probatoria, es, ¿no es cierto? Lo que pasa es que no te olvides que el juez y el notario van al predio y te preguntan. Sí, por supuesto. E inclusive preguntan a los... No te olvides que hay testigos. Hay testigos. Los testigos tienen aquí una fuerza importante, ¿no? Importante, pero no te olvides que las pruebas tú misma las vas a generar por tu misma posesión con ánimos dominos. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo. Ya. Por ejemplo, Johnson, tú llegaste 10 años acá a Trujillo, eres tú de la ciudad de Lima, llegas acá a la ciudad de Trujillo, y hace 10 años estabas tú ya poseyendo el inmueble. Van a ver las elecciones y me voy y cambio mi DNI, que estaba en Lima, con el DNI donde estoy en el inmueble. Claro. Miren las pruebas que se generan. Como te decía, pinto mi casita y contrato sobre ese trabajito. Estoy poniendo unos techos
o estoy cambiando todo el tema de los techos, estoy comprando unas arañas, Obviamente estoy haciendo, por ejemplo, mi piso. Todo eso genera, obviamente, documentos. ¿Por qué? Porque obviamente son pruebas sobre la posesión. Claro, ¿cierto? ¿Y qué te genera? De que tú has estado en ese momento. El tema de la probanza es muy interesante. Así es. Ahora, los bienes estatales, ya lo había mencionado algo, Telmo, pero me gustaría que desarrolles un poco ahí, porque también algunos bienes estatales son susceptibles de ser sometidos a este tipo de procedimientos, ¿verdad? Sí, miren, por ejemplo, los bienes de dominio público, obviamente nunca no se podrían prescribir. Pero ya el 24 de noviembre de 2010 sale la ley 29618, donde tampoco se vienen los bienes de dominio privado. Okay. En el cual, como si fuera una persona natural o jurídica, obviamente realizan actos con terceros. Por ejemplo, tú sabes que existen bienes inmuebles donde no hay un hospital, donde no hay un colegio, donde no hay una comisaría, donde no hay un penal, pero puedo hacer contrato de arrendamiento con terceros, porque no tienen una labor específica de la función social del Estado, o específicamente un hospital que es tema de salud, o un colegio que es educación. Sin embargo, esta ley es importante, la ley 29618, 24 de noviembre de 2010. Yo no puedo prescribir, como se dice, para adelante. Ya. Pero sumado a mis 10 años para atrás, sí. Okay. Hay algunas, ¿qué tierras del Estado, digamos, no pueden ser objeto específica y textualmente? Obviamente también hay las zonas arqueológicas, por ejemplo. Hay limitaciones sobre la prescripción. Yo no voy a prescribir sobre una zona, por ejemplo, donde pasa el río. Correcto. Hay fajas marginales, Johnson. Las carreteras tienen fajas marginales, los ríos tienen fajas marginales, las lagunas tienen fajas marginales, porque las lagunas crecen y muchas veces dicen, oye, pero vamos construyendo acá al lado, tengo agua. El río también. ¿Tú te acuerdas cuando vino la corriente de Ño, cómo se llevaban los inmuebles? Claro. Y ojo, yo no puedo prescribir sobre, por ejemplo, predios, porque la entidad competente, que puede ser la municipalidad o también el gobierno regional, cuando hace la titulación, no te podría dar, por ejemplo, en zona donde va a pasar la corriente del Niño. Claro. Quebradas, obviamente, pues tú conoces algunas. También, por ejemplo, en tema de alta tensión, donde pasa la alta tensión, porque no está la vida. Obviamente. Entonces hay zonas de emergencia, hay zonas también que son peligrosas, que también uno lo determina y lo puede verificar, zonas arqueológicas, restos arqueológicos. Imagínate un cementerio de más de 500 años, imagínate en una zona rural. Obviamente tenemos el CIRA, el Certificado de Inexistencia de Resto Arqueológico, que me va a determinar donde yo puedo, obviamente, poder prescribir y donde no se puede. Por eso que las instituciones, cuando tú hablas de predio rural y predio urbano, existen instituciones que tienen la competencia sobre esos predios. Okay. Entonces yo tengo que saber, pues, si estoy dentro de lo normal. Claro. Porque si no, no podría. Ahora, ¿puedo vivir ahí? También. Sí, puedo vivir, pero no pero voy eso a poder, no es susceptible de. No voy a titular. titular. Ahora, mencionabas la tercera vía, Telmo, además de la judicial, la notarial, la administrativa, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco qué características y qué organismos están, digamos, claro, el tema administrativo, por ejemplo, si nos vamos al tema rural, por ejemplo, los gobiernos regionales. Yo cumplo con todos mis requisitos, presento mi planito, mi memoria, presento mis pruebas obligatorias, complementarias, los testigos, documentación que me exige, por ejemplo, la ley 31145 y el decreto supremo 014-2022 Minagri, y ahí están los requisitos. Entonces, ¿yo qué hago? Presento toda mi documentación al gobierno regional, ¿ya? Y ellos, obviamente, van a analizarlos, lo van a comenzar a tramitar y pueden por ahí, o de acuerdo si se han cumplido con todos los requisitos y procedimientos, voy a adquirir el derecho de propiedad. Igual, en el tema también, por ejemplo, de las municipalidades que tienen competencia provincial y distrital, también se ha visto esta. O sea, las entidades administrativas también pueden otorgar. Sí, hacen procedimientos especiales. Bien. Por eso que hay especialistas en estos casos que ya están haciendo el tema de saneamiento físico urbano. Nosotros en la universidad estamos preparando también a los chicos que están en la universidad. Obviamente estos casos no se enseñan en la universidad, pero estamos haciéndolos para que también no solamente vean derechos reales como tal, sino también el derecho notarial y el derecho registral, porque van. Sí, imagínense. por supuesto. Yo tengo posesión, derecho real. Tengo que tener documentos públicos o privados. Escritura pública, puedo tener posesión, puedo tener documentos privados con firma legalizada, instrumento público protocolar, extraprotocolar. Y terminamos dónde descansan estos derechos. En el registro. Claro. En el registro jurídico a cargo de la SUNAR, obviamente con un procedimiento registral, y ya se da cuenta que tenemos 3 derechos reales, derecho notarial y derecho registral. Y derecho registral. Nos enviaban también una consulta. ¿Es posible inscribir la posesión de un inmueble? La posesión, si no vamos al 2021 del Código Civil, no se puede escribir. Había una excepción, Johnson, te cuento. El decreto relativo 667, que era la ley de predios rurales, anteriormente sobre predios rurales, porque el proyecto especial de titulación de tierras y catastro rural, se podría escribir la posesión. Ya. Y se escribía en el registro.
Con Imagínate. para efectos De la prescripción. de la prescripción. O sea, ¿y se qué pasó escribe- ahí? ¿Por qué el legislador dijo mejor ya no? Ya no. ¿Eh? Lo hace- Mucha mala fe. ¿Qué Claro, pasaba? inclusive que lo haga todo el procedimiento de la entidad administrativa. Ya. Y luego ya termine con la inscripción en el registro. Porque era, imagínate, ¿Hasta qué año fue eso? eso más o menos la ley del 1992, Ah, ya. con todo el proyecto PTR 1, 2, 3, 4 y sucesivamente por el saneamiento físico legal de miles de predios rurales en el Perú. Ok, ok. Entonces, obviamente, esa ley que facultaba. El ingeniero con el abogado iban al predio rural, Ya. el ingeniero veía todo el tema de la protección económica, el abogado veía todo el tema legal, si era casado, soltero, unión de hecho, conviviente y todo lo demás. Ya. Y luego también las pruebas complementarias y obligatorias. Luego de eso se formaba un expediente, iba a registro y se escribía la precisión. Se escribía, pues. Luego Vale. se publicaba en el Diario Oficial Peruano y se notificaba a la agencia agraria, a los juzgados civiles, a los juzgados de paz, al predio, a la iglesia o a la parroquia. Y luego, si nadie se oponía dentro de ese plazo establecido, se escribía el derecho propio. Ujú. Pero la posesión sí se escribía en esa instancia. Mira. Imagínense la sección que existe. Interesante. Pero ya no es materia de inscripción porque la posesión, no te olvides, es un poder de hecho y de derecho. Bien. Poder de hecho, ojo, o ejercicio de hecho, mientras que la propiedad es un poder jurídico que está amparado en el 923 del Código Civil. Ahora, hablando de amparos, efectivamente cuando ya, digamos, se logra la adquisición, digamos, manera digamos originaria. notarial, ¿esto ya es una protección absoluta? O sea, nadie puede oponerse de aquí para el futuro, incluyendo de pronto en la vía judicial. ¿Es una certeza no te total? olvides que estamos nosotros estudiando Derecho y somos abogados. Ujú. Y obviamente, pues, si usted tiene una vez que se escribe el derecho de propiedad, obviamente ya eres propietario, pero obviamente usted puede de repente usar cualquier, en este caso, podría de repente solicitar la nulidad o puede también ver un tema de una acción contenciosa administrativa, pero eso ya es obviamente para un caso particular, como se dice. En otras Porque palabras, podría haberlo. En otras palabras, sí Claro, podría. sí podría. O sea, eventualmente. Claro, Porque al obviamente, final ningún inclusive- derecho es absoluto. Claro, O sea, ya, porque claro, está por muy eso bien. tú puedes usar todas tus herramientas jurídicas para poder, de alguna manera, pues, Perfecto. hacer el estudio respectivo. Muy bien, como buen abogado, el doctor nos acaba de decir que eventualmente para una respuesta final y absoluta tiene que consultar con el especialista. Y efectivamente, Es importante, estamos viendo que ¿no? esta es una cuestión muy especializada. Muy bien. Sí. Nos estamos despidiendo ya. Telmo, por favor, nos recuerdas no solamente la dirección del consultorio, de la clínica, donde es que pueden a los chicos ubicarlos también para este tipo de consultas gratuitas y de pronto también Sí, nosotros, mira, estamos, acá enseñando docencia acá en la Universidad Privada de Norrego. También pueden ir al servicio jurídico que está en la Torre Upao, Torre Upao, donde perfecto. gratuitamente van a atenderlos en este caso, los alumnos que están con los asesores respectivos. Eso. Sin embargo, también es importante que en algún momento, obviamente, pues también salimos al campo Bien. y específicamente atender a todo el público en general. Ah, ya, Hay perfecto. miles de temas sobre derecho de Sí, propiedad. sí, sí. Más de una vez nos ha tú dicho que hay sabes. un filón ahí, inclusive potencialmente para los nuevos abogados de ahora. Imagínate. ¿Para qué siempre derecho civil, penal, constitucional, ¿no es Imagínate. cierto? Este tema, hay 70% por lo menos de informalidad. ¿eh? Imagínate un estudio especializado en prescripción agrícola de dominio de las Claro. 3 sedes que te estaba hablando. Ah, muy interesante. ¿eh? Imagínate. Bacán. Sí. Es Buen importante emprendimiento, todo buen eso. emprendimiento. Es buen Magnífico. emprendimiento, entonces obviamente hay que tomarlo en cuenta, pero además también, obviamente también el Colegio de Abogados de la Libertad también se está dando todos los jueves también se están dando los jueves jurídicos, que Bien. es muy importante también, que siempre también la universidad nos está apoyando en ese tema, Ah, magnífico. para que también puedan asistir todos los egresados, los graduados de la Facultad de Derecho. Bien. De manera gratuita pueden acceder todos los jueves y ya vienen también los sábados que van a hacer, por ejemplo, seminarios taller. Ah, ya. Y bacán. taller especializado Yo pensé para que ibas que- a decir los sábados deportivos. Bueno, también. ¿eh? Definitivamente, queremos darle lo mejor a cada estudiante y obviamente acá en la Universidad Privada de Norrego tenemos la venia del señor decano y del señor también director de la escuela, en el cual estamos también haciendo las clases prácticas en la calle. En la como calle. se dice. Ah, está bueno. Muchas gracias. Gracias, gracias, Telmo. ¿Dónde pueden ubicarte, por favor, para una consulta No, particular? nosotros siempre estamos acá en la universidad como Ujú. docente y siempre estamos apoyando también al servicio jurídico porque es parte también de darle lo mejor a nuestra alma mater. Magnífico. en la Muchas gracias por Universidad Privada de visitarnos. Norrego. Gracias a ti, Gracias. como siempre, y gracias a todos. Gracias amigos, a los productores, a Raxo, a todos los amigos que están en la producción, a Gary, a todas las chicas de la producción y nos encontramos la próxima semana. Muy buenas tardes.